Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a esta última sesión de espacios abiertos con su asesor virtual. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y estamos por concluir este módulo número 14, el universo natural. Es muy importante, presten atención a algunas indicaciones en la entrega de su proyecto integrador. Sobre todo para aquellos que deciden hacer su historieta en Canva o en Storyboard, a fin de que me otorguen todos los permisos para que yo pueda accesar a su historieta. Si no puedo yo verificar su historieta, eh, por favor, denme todos los accesos. Si no puedo verificarla, no puedo evaluarla. Y recuerden que su proyecto integrador tiene un valor de de un 30% de su calificación final. Así es que es importante que este, verifiquen los accesos que otorguen para verificar sus historietas. Esto es un punto muy importante. Y bueno, vamos a arrancar con esta sesión, nuestra última de nuestro universo natural. Para aquellos que se lleguen Edith, un gusto el que se haya integrado a cada una de estas sesiones de su módulo número 14, el universo natural. Eh, si tienen alguna duda en esta sesión, alguna duda, algún comentario, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom y realizar la pregunta para que estén en posición de darles la mejor respuesta para que puedan ustedes integrar de una mejor forma lo que es su proyecto integrador y sus participaciones en nuestro foro de integración. Si no les es posible, entonces también pueden escribirnos por medio del chat de esta plataforma. Se está generando un video de esta sesión, el cual será subido a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden aquí escribir sus dudas en la sección de comentarios. Indicando por favor el tópico, el tema sobre el cual está surgiendo esa duda. Lo más importante es que continuemos siguiendo las normas de comunicación virtual. ¿Y cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Bueno, su nombre lo dice, vamos a integrar todos los conocimientos de estas semanas y bueno, es comprender la dinámica del universo que se encuentra presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Recuerden, nosotros ya pasamos eh, nuestra semana número 2, donde aprendimos acerca de lo que es el método científico. Sabemos que la aplicación del método científico nos lleva a la obtención de conocimiento científico. Y el conocimiento científico nos lleva a un desarrollo de ese pensamiento científico, que nos ayuda a analizar la dinámica de nuestro universo. Ese universo soy yo mismo, es mi entorno, son todos esos fenómenos naturales que ocurren en mi cuerpo o bien que ocurren a mi alrededor. Esto mediante el análisis de la materia y las interrelaciones que tiene con la energía. Edith, ¿tiene alguna duda acerca de lo que es nuestro proyecto integrador? O bien sobre algún tema o un tópico de esta nuestra última semana de nuestro módulo número 14. Hola, buenas tardes. No, ninguna duda. De hecho, ya envié mi proyecto integrado. Ok. Eh, Gracias. Edith, ¿lo mandó, lo vio? Sí, 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 sí. Vuelvo a repetir. Sí, me estaba confundiendo. Por favor, cuando envíen sus historietas, es importante que me otorguen todos los permisos para que yo pueda observarlas. Si no puedo yo ingresar a su historieta, no puedo evaluarle su proyecto integrador.
por favor, tengan mucho cuidado con los accesos que ustedes otorguen para que me puedan brindar el acceso y así estar en posición de poder calificar su proyecto integrador. También les pido que algo muy importante. Naideli, hola, muy buena tarde, qué bueno que se esté integrando con nosotros. Algo muy importante que les pido es que estén al pendiente de lo que es sus retroalimentaciones, ya que recuerden que estamos en semana número 4. Para las semanas número 5 no hay extensiones de entrega. Si hay algún detalle que se les haya olvidado, olvidar darme acceso como recurso a su historieta, bueno, vean inmediatamente lo que es su retroalimentación para que observen las indicaciones que ahí les dé y quizá todavía estemos en posibilidad de volverlo a calificar, no de volverlo a subir. Por ello es muy importante que estén al pendiente en sus calificaciones de esta última semana. Ahora bien, bueno, si no hay alguna, Naideli, ¿tiene alguna duda en particular acerca de nuestra actividad, de nuestro proyecto integrador o de nuestras participaciones en el foro Aprendiendo? Bueno, si no hay alguna duda, vamos a arrancar con algunas indicaciones generales para lo que es nuestro proyecto integrador. ¿Y qué es lo que vamos a entregar? Pues esencialmente una historieta. En esa historieta nosotros debemos de cubrir 5 aspectos muy importantes, además de que esta historieta tiene que realizarse en alguna de las 3 plataformas que se nos están solicitando. Puede ser en Pixton, en Storybird o puede ser en Canva. Solamente se van a aceptar historietas que estén hechas en alguna de estas plataformas. También hay que tomar los cuidados necesarios respecto de Pixton porque ya no tiene versiones gratuitas. Y voy a comentar más adelante el cómo podemos subsanar este problema que se presenta con Pixton. Y bueno, en este documento nosotros vamos a describir la dinámica del universo desde la perspectiva del pensamiento científico, integrando 5 aspectos fundamentales. Para ello, nosotros debemos de crear un documento en Word donde vamos a crear una portada con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear una historia, una historieta digital. Para ello debemos de utilizar herramientas como Pixton, Storybird o Canva. Únicamente lo podemos realizar en alguna de estas 3 herramientas. Tomando en cuenta de que Pixton ya no tiene versiones gratuitas, les va a cobrar por querer descargar su historieta o por poder quererla compartir. No obstante, única y exclusivamente para quienes realizan su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla de su historieta y pegarlas en el documento que ustedes van a subir a plataforma. Si ustedes lo hacen en Storybird o en Canva, no es necesario este paso. Lo único que tienen que colocar es el enlace de donde se encuentra su historieta. Ahora, algo muy importante. Independientemente de dónde hagan ustedes su historieta, en el primer recuadro de su historieta, ustedes deben de colocar sus datos de identificación en algún tipo de recuadro. Ahora, tiene que ser una historieta. Las historietas tienen personajes, tienen escenarios, tienen situaciones, tienen diálogos constructivos. Toda esa parte creativa les corresponde a ustedes. No solamente voy a poner información, tiene que ser una historieta, recuerden. Además de colocar sus datos de identificación en lo que es su historieta, deben de cumplir con los siguientes aspectos de su historieta. Deben de abordar lo que son las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia y las características y diferencias de los seres vivos y no vivos.
Y finalmente vamos a describir lo que es el impacto del ser humano en la dinámica del universo. ¿Ok? Finalmente, y tiene que ser en nuestro documento, no en nuestra historieta, vamos a escribir una conclusión de media cuartilla, tomando en cuenta eh, lo que nosotros, los aspectos que nosotros hicimos dentro de nuestra historieta, y tomando en cuenta lo que es la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. ¿Qué ciencias experimentales nosotros abordamos durante todo este módulo? Nosotros, pues sí, abordamos muchísimos temas de física, más aún de química. Abordamos algunos temas de biología, algunos temas de nutrición, de bioquímica, de ecología incluso, y todas estas son ciencias experimentales. Ahora bien, una vez que nosotros tengamos nuestro documento con nuestra portada, la liga de nuestra historieta o bien las impresiones de pantalla, únicamente si la realizamos en Pixton y nuestra conclusión de media cuartilla acompañada de las referencias que nosotros utilizamos para estas actividades, vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14 S4 PI. Ahora. Eh, recuerden lo que nosotros abordamos en estas semanas. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que conocimos lo que es la estructura más pequeña de la materia. La materia, ¿qué es? Entendiendo, la materia es de lo que está hecho, todo lo que nosotros podemos observar y que podemos medir, de lo que está hecho la tierra, de lo que está hecha la naturaleza. Absolutamente todo está hecho de materia. Algo muy importante, la materia se rige por una ley, y esta ley es la ley de la conservación de la materia, o que también se le conoce como la ley de la conservación de la masa. Y para ello nosotros aprendimos algo muy importante para para comprobar esta ley, que era el balance de las ecuaciones químicas. Un paso quizá un poco difícil para nosotros, pero que pone en evidencia que es irrestricto el cumplimiento de este tipo de ley natural. Respecto de la energía, la energía es un término muy abstracto, físico, que nos dice qué es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. En términos biológicos es mucho más interesante porque es la habilidad de generar algún tipo de cambio, cual alguna respuesta, lo que nos mantiene con nuestras funciones biológicas, esas funciones vitales. Eso es energía. Pero no solamente eso, para nosotros a lo largo de este módulo aprendimos a reencontrarnos, yo creo, que con esos tipos de energía, que nosotros los utilizamos a diario, pero que tal vez no toman relevancia hasta que nos preguntamos por qué es lo que hacemos o para qué hacemos ciertas actividades. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, y espero que sean muy pocos o nadie, estemos preocupados gran parte del tiempo de cuando lleguemos nosotros a nuestro hogar haya electricidad? Generalmente no nos preocupamos por ello, damos por un hecho de que vamos a tener energía eléctrica y en función de ello podemos realizar muchas actividades. Por ejemplo, si llegamos en la noche a nuestros hogares, pues lo primero que hacemos es prender la luz, convertir esa energía eléctrica en energía luminosa para poder realizar nuestras actividades, para poder cenar, para poder estudiar, para hacer nuestras actividades integradoras. Eh, si nosotros queremos escuchar la radio,
para escuchar música o quizá vamos a una fiesta y están escuchando música por medio de los altavoces o unas bocinas, pues bueno, es la conversión de esa energía eléctrica en energía magnética, que es lo que mueve las bocinas, y que finalmente esa energía se traduce a sonido. Eh, Más aún, ¿qué tal si nosotros conectamos nuestro teléfono vía Bluetooth a una bocina? Estamos haciendo el uso de energía química que lo convertimos en ondas electromagnéticas, que es energía electromagnética para finalmente convertirla en sonido. Y entonces vemos una de las propiedades muy importantes de la energía y es que se transforma. Bueno, eso lo hacemos prácticamente a diario, este tipo de actividades, ese contacto con diferentes tipos de energía. Tal vez no estábamos conscientes hasta que nos preguntamos, efectivamente la energía tiene características, pero lo más importante de este módulo es que nosotros pudimos relacionar tanto esa materia como la energía en lo que son los organismos vivos y cómo es que se mantienen esas funciones vitales. Para esto que todavía desconcierta a los científicos, que es lo que es los organismos vivos. Y para ello incluso estudiamos sus características para poderlos diferenciar de lo que es la materia inerte. Y bueno, así como la energía tiene propiedades, la materia también tiene propiedades o características. Y son muchas las propiedades que pueden llegar a tener los materiales. Por supuesto, existen tal vez algunas sustancias que tienen pocas características y hay sustancias de verdad que tienen muchísimas características. Bueno, este tipo de características, para darles un orden, nosotros las podemos clasificar como propiedades generales, como propiedades específicas, como propiedades físicas, como propiedades químicas. Por ejemplo, el aluminio tiene un peso molecular, tiene características físicas como ese brillo metálico, tiene características químicas como su baja reactividad. Eh, Tiene características, por ejemplo, específicas como una conductividad eléctrica. Tiene características químicas como un calor latente. Eh, bueno, cada una de esas características, bueno, son aprovechables. Imaginemos, por ejemplo, las características del oro. El oro es uno de los metales que mejor conduce tanto la electricidad como el calor. Y bueno, ello es muy importante. Pero tal vez hay otras características que son más importantes en el oro, como sus características físicas. Ese color que tiene es muy atractivo, muy llamativo y sobre todo porque se utiliza en lo que es joyería. De ahí donde viene su importancia estética. Pero también tiene otras propiedades muy importantes que se utilizan como conductores en microchips, en discos duros y en diferentes dispositivos. Bueno, cada material es importante por las características que llega a tener. Para ello también es muy importante saber que estas características o estas propiedades nosotros también las podemos clasificar de una forma termodinámica. Y las clasificamos como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Y bueno, ¿por qué clasificarlas de esta forma? Es muy importante, quizá más adelante vayan a conocer algunos aspectos termodinámicos y ese tipo de clasificación les vaya a ser muy útil. Las propiedades extensivas de la materia dependen de la cantidad de materia que tenga alguna sustancia. Voy a poner hoy otro ejemplo. Imaginen que mañana sábado yo me paro temprano y me pongo a barrer la banqueta de mi casa. Estoy barriendo con una escoba que tiene un palo de madera y accidentalmente lo rompo. Imaginemos que ese palo de madera tiene una longitud de 1,20 m. Si yo lo rompo exactamente a la mitad, ahora voy a tener dos fragmentos de 60 centímetros. ¿Estoy cambiando sus propiedades extensivas? Por supuesto que sí. Estoy cambiando su longitud. Antes tenía un solo palo de madera que medía 1,20 m. Ahora tengo dos fragmentos que miden 60 centímetros cada uno. Cambio sus propiedades extensivas, cambio su longitud.
Pero las propiedades intensivas se van a mantener independientemente de la cantidad de sustancia o de materia que tenga algún objeto. No porque yo haya roto ese palo de madera, alguno de los fragmentos se convirtió en metal, se convirtió en barro, se convirtió en cenizas. No, ambos fragmentos siguen siendo madera. Sus propiedades intensivas no van a cambiar. Esta clasificación es muy importante para que podamos entender quizá más adelante lo que son funciones de estado. Y bueno, sabemos que la materia también, de acuerdo a esa cantidad de energía que pueda poseer alguna sustancia, puede presentarse en alguno de estos tres estados de agregación fundamentales que tiene la materia. Los tres, los tres estados fundamentales de la materia es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y esto depende de la energía que tengan esas partículas que componen esa sustancia. ¿Existen otros estados de la materia? Sí. Pues el plasma, los condensados Einstein-Bose, o bien los líquidos de Fermi. Pero no son estados de agregación fundamentales. Los estados de agregación fundamentales solo son tres. Es el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Y a partir de ellos, recuerden, nosotros en nuestra semana número 2 hicimos uso de un simulador. En este simulador nosotros veíamos cómo al dotar de más energía, ya fuera estas moléculas o estos átomos, veíamos que las partículas que componían estos materiales empezaban a vibrar más, empezaban a moverse, incluso empezaban a brincar o a colisionarse. Si nosotros disminuíamos la energía en forma de calor, es decir, enfriábamos nuestro sistema, las partículas empezaban a perder movimiento. Eso es algo muy importante porque ello nos describe las características de los estados de agregación, como el estado sólido, líquido y gaseoso. Y cada uno de estos se caracteriza de acuerdo al comportamiento de esas partículas. Por ejemplo, en un estado sólido, las partículas están muy ordenadas, no pueden desplazarse de forma libre de un lugar a otro. Los sólidos tampoco pueden comprimirse. Y los sólidos, algo importante, es que tienen una forma definida. ¿Qué pasa con el estado gaseoso? En un estado gaseoso, las partículas tienen tanta energía que tienen libre movimiento. No tienen un volumen ni forma fija. ¿Por qué? Porque van a depender del recipiente en donde están contenidos. Y algo importante, los gases sí se pueden comprimir. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el estado líquido? Fíjense que muchos científicos creen que el estado líquido es un estado de transición entre el sólido y el estado gaseoso. Bueno, ¿por qué dicen esto? Entendamos antes de creer que si están bien o están mal. Porque el estado líquido, aquí las partículas tienen energía, pero no tanta como para poderse mover libremente, pero sí tienen libertad de movimiento, no tanto como para colisionar y brincar. Lo que pasa es que en los líquidos las partículas pueden trasladarse de un lugar a otro, pero de forma ordenada. Al igual que que el estado gaseoso, los líquidos no tienen una forma definida, pero también, al igual que los sólidos, no pueden comprimirse. Entonces, comparten características, pero también tienen algunas características definidas entre esos tres estados de agregación. Respecto de la energía que estábamos platicando hace un momento, la energía también se rige por una ley muy importante y es la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Y de forma general, pues la energía también tiene diferentes características. No las confundamos con los tipos de energía, sino con las características. Algunas de estas características de la energía son que la energía se conserva, ya que la energía no se puede crear y tampoco se puede destruir. Asimismo, la energía se transforma, ya que se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas, como lo veíamos hace un momento.
La energía, eh, por ejemplo, en la imagen que les pongo en esta diapositiva. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos un generador eólico que aprovecha la fuerza del viento para mover estas vespas o estas ventilas que tiene ese aerogenerador. Entonces, a través de la energía que contiene el viento, se convierte en energía mecánica. En el movimiento de ese aerogenerador, esta energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Generalmente este tipo de instrumentos se encuentra conectado a lo que son baterías químicas. Entonces esa energía eléctrica se convierte en energía química. Y para poderla utilizar, nosotros la convertimos en energía eléctrica y para ese uso final, nosotros lo convertimos en energía luminosa, si es que vemos nuestra televisión, en energía sonora, si es que nosotros escuchamos música en energía electromagnética si nosotros nos conectamos por medio de Wi-Fi para el Internet, también en otro tipo de energía electromagnética como lo son las microondas. Lo podemos convertir en energía mecánica si es que nosotros utilizamos la licuadora o la lavadora para lavar nuestra ropa, en fin, o porque no también una batidora, por supuesto. Entonces aquí vemos que la energía tiene esa capacidad de transformarse. Otra de estas características es que la energía también se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro, pero algo importante de la energía es que también se degrada, ya que una vez que se utiliza ya no puede volverse a aprovechar. Esas son las características de la energía. Ahora también, nosotros aprendimos esa interrelación de la materia y la energía para saber qué es lo que pasaba con los organismos vivos. Y los organismos vivos, sea desde una diminuta bacteria hasta una enorme jirafa, eh, están compuestos en la misma proporción. Aquellos elementos mayoritarios en todos los seres vivos, no en la misma cantidad, pero les digo en la misma proporción, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Y van a ver que algunos autores también consideran al calcio. No es tan importante a cuál consideren y a cuáles no, sino la relevancia de estos bioelementos. Aquellos que se encuentran en mayor cantidad les vamos a llamar bioelementos primarios. Aquellos que son muy importantes, pero que no se encuentran en una mayor abundancia, por ejemplo, vamos a tener al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Y aquellos que se necesitan en una pequeñísima cantidad, pero que son muy importantes, vamos a tener, por ejemplo, al hierro, al cobre, al zinc, al flúor, al yodo, al selenio o al silicio, que estos los necesitamos, pero en una pequeñísima cantidad, pero que siguen siendo muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estos bioelementos reaccionan entre sí? Van a formar lo que son biomoléculas inorgánicas, siempre y cuando esté exento el carbono. Eh, y cuando se forman estas biomoléculas, pero se encuentra lo que es el carbono, principalmente reaccionando con el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, va a formar biomoléculas orgánicas. Y en los seres vivos, las biomoléculas orgánicas son las más importantes. De aquí, biomoléculas inorgánicas no es que sean menos importantes, pero dentro de los organismos vivos, lo que los constituyen son las biomoléculas orgánicas. Nosotros sabemos que los organismos vivos están principalmente compuestos por agua y esta es una biomolécula inorgánica. También existen sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de calcio, en fin, gases como el dióxido de carbono. Pero las biomoléculas orgánicas son los constituyentes de los organismos vivos. De aquí que nosotros las clasifiquemos y vamos a ver las más importantes.
Vamos a tener a los carbohidratos. Los carbohidratos van a haber carbohidratos que son estructurales para algunos seres vivos y en otros no son estructurales, pero son muy importantes porque es la principal fuente de energía para los seres vivos. Los carbohidratos son moléculas de alto peso molecular que están formadas por pequeñas moléculas llamadas monómeros. Los monómeros de los carbohidratos van a ser los monosacáridos o también les podemos llamar moléculas de azúcar. No es incorrecto el llamarlas así. Eh, la función principal de los carbohidratos es proporcionarnos energía. Los carbohidratos nos proporcionan hasta 4 kilojoules, 4 kilocalorías por gramo o hasta 17 kilojoules por gramo. El ser humano utiliza este tipo de carbohidratos principalmente en lo que los encontramos en los alimentos como son los cereales. En los cereales como el trigo, el maíz, el sorgo, el centeno, y en alimentos como el pan, como las pastas, como la tortilla, tan importante. Pero en otros seres vivos, estos carbohidratos van a ser estructurales. Por ejemplo, en las plantas van a conformar todo lo que es la estructura de esos aquellas que forman el tallo y las hojas, y que es parte estructural y muy importante para lo que son las plantas. Las siguientes biomoléculas son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas muy importantes y tienen funciones muy importantes, ya que nos protegen, ya que son precursoras de nuestras hormonas, ya que tienen funciones de almacén de energía. Los lípidos son las moléculas que más energía nos pueden brindar, pero no es su principal función el darnos energía, sino ser esa reserva de energía acumulándose en lo que es el tejido graso. Los lípidos también son moléculas de alto peso molecular y están conformadas también por pequeños moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Los monómeros de los lípidos son los ácidos grasos. Y algo muy importante con los lípidos, existen ácidos grasos a los cuales les llamamos esenciales. ¿Y por qué les llamamos así? Porque nosotros no los podemos sintetizar, es decir, nosotros no los podemos producir. Y si no los podemos producir y son importantes para nosotros, los tenemos que consumir dentro de los alimentos. Estos ácidos grasos les llamamos ácidos grasos esenciales y para el ser humano son el ácido oleico, el linoleico y el linolénico. Son lo que comúnmente conocemos como omega 3, 6 y 9. Todos los demás ácidos grasos nosotros los podemos producir, pero estos no. Así es que es importante que nosotros los consumamos dentro de nuestras dietas. Las siguientes biomoléculas, y yo creo que son las biomoléculas más importantes por todas las funciones que tienen, son las proteínas. Las proteínas tienen funciones de estructura, por ejemplo, en el ser humano es lo que conforma a nuestros huesos, y claro que sí, acompañadas de calcio. Las proteínas también son parte de nuestros mecanismos de defensa. Las utilizamos para el transporte de sustancias. Las utilizamos para las catálisis químicas, para las reacciones del metabolismo, ya que conforman las enzimas. Las utilizamos como neurotransmisores, las utilizamos como hormonas, como la insulina, que es muy importante para nuestro metabolismo, sobre todo para el metabolismo de los carbohidratos. Las proteínas también tienen funciones de protección, ya que nuestro sistema inmunológico utiliza proteínas, ya que nuestra piel y nuestro cabello, nuestras uñas está hecha de proteínas. Y bueno, las proteínas son moléculas de muy alto peso molecular y también están formados por pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Hasta el día de hoy se han identificado más de 400 aminoácidos, pero solo 20
conforman lo que son las proteínas estructurales, es decir, las proteínas que nos conforman, las proteínas que nosotros, de las cuales nuestro organismo está hecho. Eh, de esos 20 aminoácidos vamos a considerar, de acuerdo a nuestra edad, 10 u 11 aminoácidos que no podemos nosotros sintetizar y les vamos a llamar aminoácidos esenciales, como el triptofano, la valina, la isoleucina, en fin, dentro de estos aminoácidos. Las proteínas también, una característica de las proteínas, una de las funciones, aunque no es la principal ni la más importante, es que también nos pueden producir energía. Las proteínas, al igual que los carbohidratos, nos proporcionan hasta 4 kilocalorías por gramo. Esto es muy importante dentro de las funciones y las características de las proteínas. Las siguientes biomoléculas son los ácidos nucleicos y de aquí los vamos a clasificar o principalmente son dos. Lo que es el ADN o el ácido desoxirribonucleico, también lo más correcto es nombrarle DNA. Y el otro ácido nucleico es el ácido ribonucleico o el ARN y lo más correcto es nombrarlo como RNA. Estas biomoléculas son muy importantes. ¿Por qué? Porque guardan la información química, el DNA, guarda la información química de quiénes somos. Nos dice de qué color son nuestros ojos, de cuál es la forma de nuestras uñas o de nuestro cabello, el color incluso de nuestra piel. Toda esa información química de quiénes somos nosotros está guardada químicamente en lo que son nuestro DNA. Los ácidos nucleicos son también moléculas de altísimo peso molecular y a su vez están formados también por pequeñas moléculas químicas llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos son la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y la timina. Ahora bien, son tan dentro de estas funciones, les comenté la función que tiene el RNA es de que guarda la información química de quiénes somos nosotros. El otro ácido nucleico, el RNA, es la única molécula que tiene la capacidad de leer esa información química. Lee esa información química, la traduce y lleva toda esa información a lo que son los ribosomas dentro de las células. ¿Para qué? Para que en estos orgánulos celulares u organelos celulares se puedan fabricar las proteínas que nosotros necesitamos. Y estas son, bueno, las cuatro biomoléculas más importantes que hay. Y les había comentado la semana pasada, bueno, entonces, ¿qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas son orgánicas, son inorgánicas, son importantes, no lo son. Son muy importantes, pero no están clasificadas como dentro de las biomoléculas orgánicas, pero sí son moléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia con los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos? Que las vitaminas son un cúmulo de sustancias químicas muy diversas y no guardan una relación entre ellas mismas. Es decir, no están conformadas por pequeños monómeros, como en el caso de los lípidos, las proteínas o los carbohidratos, sino que estas son una variedad muy diversa de moléculas químicas. Es por ello que generalmente no se les clasifica dentro de las biomoléculas orgánicas. Hablando de las transformaciones de la materia, nosotros le explicamos qué eran esos cambios físicos y los cambios físicos tienen que ver con lo que es la cantidad de energía que tiene una sustancia. De aquí que las sustancias se puedan presentar como sólidos, como líquidos o como gases. Y bueno, nosotros estudiamos en este módulo los cambios químicos. Los cambios químicos transforman a la materia y así lo aprendimos nosotros. Este tipo de cambio químico le llamamos reacción química. Es decir, una sustancia llamada reactivos se convierten, se van o una o más sustancias
se convierten en otras sustancias llamadas productos. Existen muchísimos tipos de reacciones, reacciones de combustión, de oxidorreducción, de neutralización, de descomposición, de sustitución, de eliminación, de síntesis, de intercambio. Hay muchas reacciones químicas. Como nosotros no podemos ver a un nivel tan pequeño, al nivel de los átomos, entonces nosotros para dar explicación a lo que son las reacciones químicas, hacemos uso de esas ecuaciones químicas. Al igual que una fórmula algebraica, van a constar de símbolos químicos que nos van a indicar quiénes son los reactivos y qué son los productos. Y bueno, dentro de esas transformaciones también existen lo que son las transformaciones nucleares. Las transformaciones nucleares ocurre a nivel de esos átomos. Existen dos procesos. Uno de estos procesos es la fisión nuclear y el otro es la fusión nuclear. La fisión nuclear se va a caracterizar de algo muy importante, que es el rompimiento de esos núcleos de los átomos. Cuando estos núcleos se rompen y dan origen a otros elementos, entonces se liberan cantidades muy, pero muy grandes de energía. Tal es así que el ser humano ya domina este proceso de lo que es la fusión nuclear desde hace un poco más de 80 años. Y sí, efectivamente, fue para construir lo que era una bomba nuclear. El ser humano ha sido tan creativo que ha utilizado ese fenómeno que ha hecho, no para utilizarlos como un fenómeno destructivo, sino para aprovechar toda la energía que emana de esas reacciones nucleares. De aquí que en el mundo existen plantas nucleares que utilizan elementos radiactivos. eh, y A partir de ese tipo de procesos, bueno, podemos aprovechar esa energía para hacer nuestra vida más cómoda y también hacer este proceso mucho más útil. El otro tipo de cambio nuclear implica lo que es la fusión nuclear. La fusión nuclear es un proceso que el ser humano todavía no domina, pero ese tipo de proceso es el que dio existencia a todas las cosas que nosotros vemos alrededor, incluso nosotros mismos, ya que el fenómeno de fusión nuclear implica el tomar dos núcleos atómicos y hacer uno solo. De esa forma, a partir de elementos muy ligeros, se pueden hacer elementos muy pesados. Y con ello conocer todas las sustancias que nos rodean en la naturaleza. Nosotros también describimos lo que eran las características de los seres vivos y no vivos. Y los seres vivos forzosamente deben de tener 8 características fundamentales para poderlos separar de la materia inerte. Y estas características son una estructura, una organización, una irritabilidad, una adaptación, un crecimiento, una reproducción, una homeostasis y un metabolismo. Si un ente no posee alguna de estas características, bueno, ya no es considerado un ser vivo. Es un ser no vivo o es esa materia inerte. Y algo muy importante acerca de los seres vivos es que tienen un nivel de organización increíblemente complejo, ya que esos átomos de los que nosotros hablamos al inicio, de esos bioelementos, cuando reaccionan forman biomoléculas. Las biomoléculas van a constituir lo que son los orgánulos celulares. Los órganos celulares o se encuentran dentro de lo que es una célula. Una célula funcional e independiente, pues es un organismo vivo. Y nosotros nos dimos cuenta en este módulo de que existen también ese tipo de organismos vivos a los cuales esos organismos unicelulares. Todas las bacterias son unicelulares, existen muchos hongos que son unicelulares y también cromistas que son unicelulares. Pero este nivel de organización no se detiene ahí, sino para
organismos vivos que constan de dos o más células, cuando estas células tienen una función en específico, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos para lo que es una especialización y la colaboración de tareas dentro de lo que es un organismo vivo. Y diferentes sistemas de órganos acoplados forman un organismo pluricelular, como puede ser un camello, un gato, un lince, el propio ser humano. Las plantas también son organismos pluricelulares. Y en esta parte final es importante que nosotros expliquemos lo que es la dinámica del ser humano, el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Y para esto es algo muy importante, que nosotros tomemos conciencia, no importa si es un impacto negativo o bien un impacto positivo, pero es importante que nosotros lo comprendamos y lo podamos describir. Es algo muy importante. El ser humano y todas las actividades humanas, no de hoy, sino también de toda la historia de la humanidad, hemos tomado recursos de nuestro planeta, pero hoy en día algo muy cierto es que extraemos muchísimo más recursos naturales. Entre esta obtención de recursos, hemos contaminado nuestro planeta. Las grandes industrias contaminan nuestro planeta, pero también nosotros en nuestra propia actividad hacemos contaminación de nuestro medio ambiente. Así es que eso lo podemos ver como un impacto negativo, pues por supuesto que lo es un impacto negativo en la dinámica de nuestro universo. Eh, pero también existen impactos muy positivos, como la creación de ciencia, de arte y de tecnología. Hoy en día sería muy difícil imaginarnos a nosotros sin toda esa tecnología que ha desarrollado el ser humano para hacernos las cosas muchísimo más fáciles. ¿Qué sería si no tuviéramos esa tecnología y no pudiéramos eh, ahora, perdón, les comentaba, ¿qué sería si no tuviéramos esa tecnología? No podríamos tener estas sesiones síncronas donde yo me encuentro en el norte del país, tal vez ustedes se encuentren en el centro, o en el occidente, o en el sur de nuestro país. Y la tecnología hace que tengamos un contacto directo. Este es una Este es un impacto muy positivo, creo yo, dentro de la dinámica de nuestro universo. ¿Alguna duda, Edith? Naideli. Ok. Bueno, si no queda alguna duda, recuerden que todavía nuestro foro de integración va a estar abierto hasta el día domingo. Es muy importante que hagamos una participación a diario, aunque sé que por diferentes actividades que tienen, pues a algunos de ustedes no les es posible el ingreso diario, pero es importante que al menos tengamos 5 participaciones, al menos 5. ¿Por qué? Pueden ser más participaciones, por supuesto, y me gustaría que así fuera para también obtener la mayor calificación de nuestro foro de integración. Para ello, recuerden que nosotros vamos a iniciar respondiendo a la pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? En nuestra primera aportación, vamos a responder a ese planteamiento a escribir nuestra respuesta de esa pregunta. Y para nuestra segunda y tercera participación vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y al menos les vamos a responder a 2 de ellos. Para ello, les podemos hacer preguntas, darles algún consejo, hacer alguna sugerencia, dar nuestra opinión o a favor o en contra, pero siempre recuerden siguiendo las normas de comunicación virtual.
Para nuestra cuarta participación vamos a revisar si alguno de nuestros compañeros hizo un comentario acerca de nuestras participaciones. Si no hizo algún comentario a alguno de nuestros compañeros, podemos a comentar a algún otro compañero. Y en nuestra última participación vamos a tomar las ideas más importantes del foro y vamos a explicar por qué estas ideas son relevantes. Y recuerden que nuestro foro de integración tiene un valor aproximado de lo que es un 7 o un 8%. Así es que al menos deben de tener 5 participaciones. Yo espero que sean más para que puedan lograr una excelente calificación en este módulo número 14. Edith, Naideli, agradezco que prácticamente todas las semanas ustedes estuvieron de forma constante en estas sesiones. Espero que tengan un excelente cierre de módulo. Estén al pendiente de lo que son las retroalimentaciones de sus actividades, porque para todavía estar en tiempo y en forma de acotar ahí algunos detalles que se puedan llegar a presentar. Y les deseo una muy, muy, muy bonita tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego, Naideli. También que tenga un bonito fin de semana. Edith, que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego. Adiós.